quedan nosotros. Xerostomía, xerostomía, perfecto. ¿Cuál era el principal síndrome de asociación con síndrome de Sjögren? ¿Con qué patología autoinmune? No. ¿Artritis? No. También se asocia, pero no es lo más frecuente. Artritis. Pero está en segundo lugar. Artritis reumatoide. Pero es siempre el nombre, con artritis reumatoide. El SAF es con lupus, que incluso forma parte de los criterios de clasificación para el lupus. Oye, pásame esa frase. Listo, entonces efectivamente vamos a hablar de la introducción, fisiopatología, características clínicas, los anticuerpos que se positivizan en Sjögren, los criterios de clasificación, índices de actividad y el tratamiento. Justamente ahí está un ejemplo en el gráfico de xerostomía. Es una lengua seca en Sjögren, que es muy característica, es una lengua agrietada, donde hay pérdida o disminución de las papilas, sobre todo las caliciformes, y hay dificultad para la deglución. El Sjögren es una enfermedad autoinmune que resulta, al igual que todas las patologías que hemos visto, no tiene una causa conocida, pero tiene factores predisponentes. Y dentro de estos factores tenemos factores ambientales, factores genéticos, en este caso el HLA-DR2, el DR3 y el B8. Ciertas características en cuanto a género es más frecuente en mujeres, pero en mujeres entre la quinta y la séptima década de la vida. Ciertos virus son más predisponentes para esta patología y los anticuerpos que se positivizan sobre todo son el anti-SSA y el anti-SSB. El específico es el A o el rojo. Ahí están los virus implicados en la etiopatogenia del síndrome de Sjögren. Sobre todo son virus del grupo herpes, ya sea el virus de Epstein-Barr. ¿Qué produce el Epstein-Barr? ¿Qué patología? ¿Cuál? El virus de Epstein-Barr, ¿qué patología produce? ¿Cómo se llama la enfermedad? La enfermedad del beso. Una ruptura infecciosa, muy bien. Ahí no veo. Ya, citomegalovirus, herpes virus humano tipo 6, tipo 8. También está implicado un retrovirus, sobre todo el de la leucemia humana, el HIV, flavivirus, sobre todo el virus de la hepatitis C, otros virus como parvovirus B19 que produce el parvovirus B19, parotiditis o paperas. Justamente se correlaciona por uno de los signos del síndrome de Sjögren, es la tumefacción parotidia, que se presenta en parotiditis también, y otros tipos de adenovirus. Ese es un gráfico sobre cómo se puede reactivar uno de los virus implicados en Sjögren, como es el virus de Epstein-Barr. Este virus puede alojarse en la célula epitelial y por la inducción, sobre todo del HLA, ya sea de R2 o 3, induce a las células epiteliales para la activación de las células T y a su vez la liberación de citocinas y el aumento de la cascada inflamatoria. Hablando un poquito de fisiopatología del síndrome de Sjögren, existen etapas inmunes y etapas no inmunes. Partimos desde la parte central derecha del gráfico, ya sea por los factores que hemos mencionado, ambientales, genéticos, los virus implicados en mayor factor de riesgo para esta enfermedad. Esto produce una desorganización de la matriz extracelular, lo que a su vez va a generar una activación de la apoptosis, existe mayor muerte celular, y esto a su vez induce a la producción de antígenos que van a actuar sobre los linfocitos B y se produce una infiltración de estas células, y esto a su vez genera la producción de citocinas, lo que aumenta el daño tisular y empieza a producirse más autoanticuerpos que inhiben la secreción de las glándulas exócrinas, que es la principal característica de este síndrome. En el caso de que no se presenten procesos autoinmunes, tenemos que la desorganización de la matriz extracelular genera o induce beta-reproteinasas, al igual que cuando hablamos de osteoartritis, y esto a su vez genera un desbalance de citocinas, lo que conlleva finalmente a disfunción y daño tisular. De forma general, la fisiopatología del Sjögren. ¿Cuáles son las
principales características clínicas de este síndrome, como bien lo comentaron, también se llama síndrome Zika o complejo Zika. Dentro de los dos principales síntomas, signos también serían, tenemos el ojo seco o geroftalmia y la boca seca o gerostomía. También se presenta sequedad en general de mucosas, lo que se conoce como gerosis o geroderma. Y dentro de otras características clínicas, la principal conectivopatía a la cual está asociada es la artritis reumatoide. En segundo lugar, el lupus eritematoso sistémico. Esta patología también puede producir alteraciones a nivel de piel. Cuando veamos vasculitis, el Sjögren es una causa de vasculitis secundaria porque genera púrpuras, lesiones purpúricas que no van a bajar las plaquetas, no son trombocitopénicas, y también produce un aumento de inmunoglobulinas. La tumefacción parotídea también es otro signo importante del Sjögren, antes formaba parte de criterios de clasificación, y dentro de las características a nivel renal, este síndrome produce acidosis tubular renal. Eso es pregunta de elección, principal alteración a nivel renal del Sjögren. Acidosis tubular renal. Otras características también pueden producir daño a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso periférico. La principal es la neuralgia del trigémino, alteraciones a nivel pleuropulmonar o a nivel hepático, produciendo enfermedad pulmonar crónica o hepática crónica. El Sjögren puede puede transformarse en un proceso neoplásico, no es tan común, pero se ve, sobre todo tipo linfoma, y el linfoma tipo MAL es otro muy característico del Sjögren. Hay desórdenes de las inmunoglobulinas y otro tipo de vasculitis que puede generar son las llamadas crioglobulinemias y las macroglobulinemias. Hablando ya de las características glandulares, este síndrome se conoce también como complejo Zika. Las tres principales características: sequedad de ojos, geroftalmia, sequedad oral, gerostomía, y el compromiso general cutáneo de piel que se conoce como geroderma. Ya les comenté la mayor predominancia en el sexo femenino entre los 50 y los 70 años de edad. ¿Qué es la geroftalmia? La geroftalmia es la disminución o la ausencia de secreción de lágrimas, así se conoce este signo. El paciente lo va a manifestar como la sensación de un cuerpo extraño. Él menciona que siente como arenilla en sus ojitos y esto va a producir una franca disminución de las lágrimas, genera eritema escleral, son ojitos muy rojos, muy irritados, existe fotosensibilidad, el paciente refiere prurito ocular, y también la viscosidad de la lágrima puede estar va formando un velo que va a dificultar la visión. Entonces el paciente se queja de visión borrosa y por ende va a tener dificultad para realizar ciertas actividades como ver televisión, hay cansancio a leer, semeja a una presbicia e incluso hay la incapacidad para poder llorar. Ese es un ejemplo de geroftalmia. A veces se pudiera confundir con uveitis, ¿se acuerdan cuando hablamos de las espondiloartritis? El ojo se torna rojo, hay mucho eritema escleral y nunca se olviden esa sensación de cuerpo extraño o arenilla que el paciente refiere. Dentro de los test diagnósticos, estos son los que se utilizan para el Sjögren. Hablando de geroftalmia, que era nuestro tema, tenemos el test de Schirmer, que ya les voy a comentar cómo se realiza. Es unos test diagnósticos para poder clasificar a nuestro paciente con síndrome de Sjögren. El test de Rosa-Lungar es un test de tensión ocular que no se usa tanto actualmente, anteriormente formaba parte de los criterios, pero hay que comentarlo. También otros test son el tiempo de ruptura lagrimal y en cuanto a gerostomía, que ya lo vamos a ver, existe la cielometría estimulada y no estimulada, la cialografía y la biopsia de glándulas salivales media. La cialometría no es más que la medición del flujo de saliva. No estimulada es como su nombre indica, cuando no existe estímulo que pueda influir en la secreción de saliva, y estimulada es aquella estimulada por la masticación. La xilografía no es más que un estudio de imagen de los conductos salivales, sobre todo
y esto produzca tumefacción parotídica. Y la biopsia de glándula salival menor, que ya la vamos a ver porque esta sí forma parte de los criterios de clasificación. Aquí está el test de Schirmer. Ese test no solo lo hacen los oftalmólogos, también hacemos los reumatólogos. Consiste en colocar un papel filtro que está medido, tiene milimetraje. Se lo coloca generalmente en el ángulo inferior externo del ojito de ambos ojos, primero uno y luego otro, y lo que vamos a hacer es medir la cantidad de lágrimas que el paciente produce. Se lo mide en un espacio, en un tiempo de 5 minutos. Lo normal es que en 5 minutos nosotros generemos lágrimas más o menos hasta 15 milímetros. Eso es normal. Cuando ya hay menos de 10 milímetros, hablamos de un ojo seco leve, y menos de 5 milímetros, que forma parte de los criterios, es un síndrome de ojo seco severo. Hay una variación entre un ojito y otro ojito, puede ser entre 1 o 2 milímetros, eso es normal, pero normalmente siempre es el mismo valor. Test de Schirmer, no se olviden, y cómo se lo realiza. ¿Cómo están compuestas las lágrimas? Bueno, las lágrimas están compuestas por varias capas, de afuera hacia adentro. Tenemos una capa oleosa, que es la capa lipídica, compuesta por fosfolípidos. La función de esta capa es retardar la evaporación del film lagrimal y ayuda a recubrir toda la superficie de la córnea. La capa media, que es la más extensa, es la capa acuosa. Esto ocupa aproximadamente el 90% del film lagrimal. Y este es el que contiene todas las sustancias antimicrobianas, las proteínas, las inmunoglobulinas, etc. Y la capa mucoide, que es la capa más interna, la capa final, tiene las células mucosecretantes, que son las células de Goblet, a nivel de la conjuntiva. Esto es para que puedan entender qué es lo que pasa o cuál es el riesgo de que un paciente tenga disminución o ausencia de lágrimas. Ahí tenemos un gráfico de las capas que comprenden cómo están constituidas las lágrimas, la glándula lagrimal. Por aquí tenemos las células de Glover, que son las células mucosecretantes. Para la siguiente clase pudiera mencionarles que son las glándulas de Meibomian y cuál es su función. Las glándulas de Meibomian están muy implicadas en el síndrome de Sjögren. No solamente hay ausencia de lágrimas, sino también afectación de estas glándulas. Entonces se darán cuenta que sí, hay ausencia de lágrimas, sobre todo la capa acuosa, que es la capa más importante, que ocupa aproximadamente el 99.7%, es allí donde se produce la parte antimicrobiana. Entonces, obviamente, si yo no tengo lágrimas, no voy a poder combatir a cualquier patógeno que pueda ingresar al ojito. Y es por eso que aquellos pacientes con queroftalmia son más propensos a generar úlceras corneales, producen procesos de conjuntivitis, etc., porque obviamente no hay esa capa acuosa que es la que me produce mayor protección antimicrobiana. Eso en cuanto a geroftalmia. El siguiente signo importante que comprende el complejo Zika es la gerostomía. La gerostomía es la disminución o ausencia de la secreción en cambio de saliva. ¿Ya? Cuando esto ocurre, el paciente presenta sequedad en la boca. Obviamente va a haber dificultad para poder deglutir el bolo alimenticio, sobre todo los alimentos sólidos y principalmente los más secos. Él mismo lo refiere, que hay dificultad para deglutir las galletas y a su vez esto puede generar dificultad para la fonación. Son pacientes difónicos, en algunos casos ya severos, incluso afónicos. Pero no solamente el síndrome de Sjögren produce disminución de la secreción salival. Y aquí tenemos un cuadro de otras causas diferentes al Sjögren que pueden hacer que a mí se disminuya la secreción salival. Tenemos causas temporales o transitorias y causas ya crónicas o permanentes. Dentro de las causas temporales o transitorias existe sobre todo el uso de antihistamínicos. Pacientes que son atópicos, que son alérgicos, tienen disminución de la secreción salival. Cuando existe alguna infección viral o bacteriana, en caso de deshidratación, y pacientes que son depresivos, es decir, existen causas psicógenas para disminuir la saliva. Dentro de las causas crónicas o permanentes, si un paciente persiste depresivo, los
Entonces, el uso crónico de antidepresivos ya me convierte mi disminución de saliva en algo permanente. Dentro de las enfermedades sistémicas que producen disminución de la secreción salival, además del Sjögren, tenemos enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, la tuberculosis, la enfermedad de Hansen, la amiloidosis, el HIV, la fibrosis quística y pacientes diabéticos. También pacientes que tienen neoplasias y que son sometidos a radioterapia, y aquellos que han tenido cirugía de cabeza y cuello. No se olviden de estas patologías que ya los vamos a ver en los criterios de exclusión para síndrome de Sjögren. Siempre tengo que descartar esas enfermedades cuando yo pienso en Sjögren. Esa es una cavidad oral de un paciente con síndrome de Sjögren. Incluso este puede ser leve, realmente el severo es el que les mencioné en la primera diapositiva. Como ven, la lengua se encuentra seca, un poco agrietada. Aquí está roja todavía. En casos severos encontramos una lengua saburral con muchas grietas. Puede haber lesiones adyacentes como queirosis, incluso se inflama aquí y aparece queilitis. Y obviamente va a haber, predispone al paciente a procesos infecciosos, sobre todo tipo candidiasis. Muchos pacientes con perostomía tienen candidiasis orofaringia y son propensos a desarrollar caries dentales. ¿Cuáles son los componentes de la saliva? Bueno, la saliva, el 90% está constituido por agua, mientras que el 1% restante tiene constituyentes orgánicos y constituyentes inorgánicos. Dentro de los constituyentes inorgánicos, la mayoría son electrolitos, sodio, potasio, cloro, flúor, calcio, fosfato. Y dentro de los constituyentes orgánicos encontramos proteínas, péptidos, enzimas como lisocimas, celoperoxidasa, lactoferrina, calicreína, y también otros componentes como aminoácidos, urea o glucosa. Ahí está un gráfico de los componentes de la saliva. No es 99% agua y el 1% componentes orgánicos e inorgánicos que ya hemos visto. El resto puede haber restos de comida, células escamadas, suero, bacterias, células sanguíneas y líquido credicular, para que vean la importancia de que no tengamos saliva, ¿no? 99% agua. Listo, esto es un cuadro general de las causas tanto de ojo seco como de boca seca. Creo que ya he mencionado la mayoría, pero no se olviden que en ojo seco también tenemos cuadros infecciosos como blefaritis, que es inflamación de los párpados, pacientes con conjuntivitis alérgica. El ASIC es una intervención refractaria, lo realizan los oftalmólogos cuando quieren hacer correcciones de refracción, aquellos pacientes hipermétropes, miopes o que tengan astigmatismo. Eso es la cirugía LASIK. Pacientes con lentes de contacto también son propensos a disminución de la secreción de lágrimas. Y en cuanto a secreción de saliva, no se olviden pacientes neurológicos que tienen Parkinson o que tienen cuadros de demencia como Alzheimer. Y en la parte central tenemos las patologías que pueden producir tanto ojo seco como boca seca, que son la mayoría son los criterios de exclusión que ya les voy a comentar. Una pregunta, como creo que también se asocia bastante con la cirugía, ¿eso también se puede corregir con la cirugía, la que se utiliza para eliminar diabetes de la ¿Eliminar qué cosa? Las cirugías que no tienen una medida de elevada.
lesiones hipocaptantes o lesiones hipercaptantes, es decir, va a haber mayor o menor captación. Y este puede ser unilateral o bilateral. En este cuadro podemos tener las características, si es una captación unilateral o bilateral, si está disminuida o si está aumentada, y cuáles son las patologías que me producen cada cual característica en mi gamografía. Entonces, en el síndrome de Sjögren, y esto es una pregunta de elección, cuando yo tenga tumefacción parotidia y yo pida una gamografía salival, lo que debe salirme en la gamografía es una captación disminuida, es decir, lesiones hipocaptantes de los dos lados, no se olviden, bilateral. Eso es una causa del síndrome de Sjögren. También puede ser por sarcoidosis o por envejecimiento, pero a la cabeza Sjögren. No se olviden, lesiones hipocaptantes bilaterales. Ahí tenemos hiperbilaterales y estas son otras causas. Estas son otras causas de agrandamiento parotidio, unilateral o bilateral. En bilateral está el Sjögren, que ya lo hemos mencionado. Generalmente los unilaterales son por procesos obstructivos, ya sea por infecciones, por neoplasias, por tumores, por quistes, obstrucción en general. Generalmente cuando es obstructivo es unilateral. Listo. Querosis o geroderma es obviamente la disminución o la ausencia de secreciones en general de piel o mucosas. Esto puede ser a nivel de piel en general, a nivel de órganos genitales, y esto se produce por trastornos neurogénicos que van a afectar las fibras postganglionares simpáticas. A nivel de labios vamos a encontrar queilosis, que ya les mencioné. Miren, aquí es lo contrario a la esclerosis sistémica. Aquí van a estar aumentadas o acentuadas las líneas de expresión, es decir, vamos a encontrar arrugas marcadas peribucales, configurando al paciente un aspecto de envejecimiento prematuro. A diferencia de la esclerosis sistémica, que la fibrosis lo que producía era estiramiento. Las glándulas exócrinas a nivel de genitales también van a estar comprometidas, y es así como muchos pacientes van a producir infecciones a este nivel, a nivel de cervix, a nivel de vaginosis, vaginitis, incluso hay dispareunia y también sensación de quemazón a nivel de los órganos genitales. Así se ve más o menos una piel con querosis o geroderma. ¿Qué otras enfermedades creen que me produzcan este tipo de piel seca? ¿Qué otras patologías me pueden producir? Lupus no se caracteriza por ser resequedad. Pero la piel se hace. No. Artritis psoriásica, pero la psoriasis es más placas, es distinta. Psoriasis forma placas y se descama, se cae. Piel seca, acuérdense de las patologías metabólicas. Pacientes diabéticos, pacientes con hipotiroidismo presentan este tipo de piel. ¿Ya? Incluso el hipotiroidismo se asocia mucho a Sjögren, ya lo vamos a ver en los anticuerpos. Otras manifestaciones cutáneas de Sjögren, ya habíamos mencionado algunas. Tenemos también el eritema multiforme, el eritema nodoso. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de espondiloartritis o artropatías reactivas? Mencionamos el eritema nodoso, que eran nodulaciones que se presentan a nivel de los miembros inferiores sobre todo, o en las superficies de extensión, y que estos pueden ser rojizos, es decir, eritematosos o violáceos, no son dolorosos y que son causados por una gran cantidad de patologías, entre ellas el Sjögren. También puede haber máculas eritematosas o nódulos subcutaneos. Dentro de las manifestaciones gastrointestinales tenemos una variedad a nivel de glándulas salivales, de estómago, de páncreas. No se olviden, a nivel de intestino delgado puede haber un síndrome de mala absorción. A nivel de hígado también hay muchos procesos colestásicos a nivel de vías biliares. Puede haber cirrosis biliar, hepatitis crónica activa, y a nivel de riñón, nuevamente, la acidosis tubular
lesiones broncopulmonares, puede haber desecación del árbol traqueobronquial, lo que se conoce como gerotráquea, y esto me predispone a infecciones respiratorias recurrentes, tipo bronquitis, tipo neumonías, porque puede incluso existir una obstrucción crónica de las vías aéreas. Manifestaciones no tan comunes son la vasculitis y la hipertensión pulmonar. También hay compromiso a nivel del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Puede haber trastornos cognitivos. Muchos pacientes con Sjögren tienen dificultad para la concentración, para la atención. Son pacientes que por ahí tienen disminución de la memoria. Se utilizan ciertos estudios de imágenes como resonancia y estos pueden detectar anormalidades, o el brain SPECT, que también se puede utilizar. Manifestaciones psiquiátricas. Muchos pacientes con Sjögren son depresivos. Acuérdense que esto se presenta más en mujeres entre la quinta y la séptima década de la vida. Por ahí hay otros factores que contribuyen a estas manifestaciones. Son pacientes con tendencia al llanto fácil. En ocasiones son hostiles, pueden ser muy irritables, muy irascibles, o algunos hipocondríacas, ansiosas, muy tímidas, tipo esquizoides. Por eso, cuando veamos fibromialgia, dentro de las causas o de las asociaciones más frecuentes está el Sjögren a la cabeza. Para poder investigar todas estas anormalidades, yo puedo hacer diferentes tests o diferentes estudios dependiendo del signo o el síntoma que el paciente me refiere. Existen test psicológicos si tengo más problemas de tipo conductual, test neurofisiológicos, y ya cuando sospechen algo orgánico, ahí pues realizo estudios de imágenes como resonancia, SPECT, etc. Cuando yo quiera determinar si hay un compromiso a nivel de glándulas salivales, yo realizo los siguientes estudios. La cialometría, ya hablamos un poquito, que es el test de flujo salival, que este puede ser inducido o puede ser no inducido, ya vamos a ver cómo se realiza. La biopsia de glándula salival menor, la cialografía, que es la radiografía a nivel de las glándulas salivales, los conductos salivales. En ocasiones se puede hacer incluso determinación de la saliva, si hay cristalización o no, e incluso se analizan ciertas células que se conoce como citología de impresión. Como les dije, en ocasiones, aunque no es tan frecuente, el Sjögren puede tener una transformación maligna, puede transformarse en linfoma, y esto se produce porque hay una expansión oligomonoclonal de una población linfocítica alterada. No se olviden, las principales células comprometidas en Sjögren son los linfocitos T. Las células T pudieran estar autorreactivas, se alocan un poco, y los distintos virus que forman parte de los factores de riesgo. Estos tres factores pueden producir una reiterada estimulación antigénica. Hay mayor producción de antígenos, a su vez mayor producción de autoanticuerpos, y esto hace que el síndrome de Sjögren pueda tener una transformación maligna y convertirse en linfoma. Estos son los signos clínicos de peligro, que generalmente, si el paciente lo presenta, pueden ser más predisponentes a que el paciente se transforme en linfoma. Generalmente pacientes con adenomegalias, pacientes con lesiones hematológicas tipo púrpuras, pacientes con acidosis tubular renal que se convierten en insuficiencia renal o que tienen hipergammaglobulina. ¿Cuáles son los anticuerpos que se elevan en Sjögren? ¿Quién me dice? Ya hemos visto dos. Ajá, perfecto. ¿Alguno más que se le ocurra? Los anti-SSA son los más específicos. Anteriormente se tomaban en cuenta los dos, anti-SSA y anti-SSB, pero los más específicos son los anti-SSA. Sin embargo, yo también puedo encontrar los
miren, el porcentaje es muy importante, hasta un 80% de pacientes lo pueden posibilizar ANA. Estas son las características de la mayoría de pacientes que tienen ANA positivo, pero no son los más específicos. Incluso formaban parte de los criterios de 2012, ya les voy a comentar. Los más específicos son los anti-SSA, como mencionó su compañera, pero están en menor porcentaje, en un 30 a un 70%. Y estas son las características que puede presentar un paciente que tiene anti-SSA positivo. Los anti-SSB anteriormente formaban parte de los criterios y esas son las características que puede presentar un paciente con anti-SSB positivo. Estos son otros anticuerpos que también pueden ser positivos en Sjögren. Tenemos los antimitocondriales que son típicos de los procesos colestásicos biliares, como es la cirrosis colestásica primaria, los anti-LKM o los antimúsculo liso, que son típicos de la hepatitis autoinmune, y los anticuerpos antitiroideos, comenté que había mucha asociación de Sjögren con hipotiroidismo, y en este caso los antitirogloburinas o los anti-MPO o mieloperoxidasa también podemos encontrarlos positivos en Sjögren. Listo, en lo que respecta a criterios de clasificación, los criterios actuales son los del 2016, los ACE regular 2016, pero les traje a cotación los criterios europeos del 2012, que eran los anteriores, pero justamente para hacer unas anotaciones importantes. Primero, que todo paciente que yo piense en síndrome de Sjögren tiene que tener síntomas clínicos que me hagan a mí pensar en Sjögren. Es decir, tiene que tener síntomas de complejo cita, ya sea gerostalgia o gerostomía. Es decir, que si el paciente presenta síntomas oculares, yo debo hacerle las siguientes preguntas. Es muy importante el tiempo que este paciente tiene sequedad en el ojo. Generalmente esta sequedad debe ser crónica, es decir, debe ser mayor a 3 meses. Porque si se dan cuenta, cuando hablamos de otras causas que producen ojo seco, estas son transitorias. Es decir, a un paciente tuvo una cirugía refractaria tipo LASIK, terminó la cirugía, tuvo ojo seco, pero tuvo ojo seco por 6 semanas. No va a tener ojo seco 3 meses. Entonces yo tengo que ver la importancia de la duración de esta sequedad. Y le hago esa pregunta. La siguiente pregunta es cuáles son las características del ojo seco. Y es muy característico, el paciente lo menciona, doctor, tengo la sensación de arena en los ojos, de cuerpo extraño en los ojos. Entonces esa pregunta es otro punto, otra palomita para síntomas oculares. Y finalmente, si el paciente utiliza o no utiliza lágrimas artificiales y la frecuencia en que los utiliza. Si utiliza más de 3 veces las lágrimas artificiales, a mí me da un indicio de que este paciente puede tener Sjögren. Entonces, más de 2 preguntas positivas, punto para Sjögren en gerostalgia. En el caso de que tenga gerostomía, tiene igual importancia el tiempo en que este paciente tiene la boca seca, más de 3 meses. El segundo punto importante es si tiene o no tiene tumefacción parotídea y si esta es recurrente, porque esa es otra característica del Sjögren. Digamos, yo tuve una obstrucción de un conducto salival, porque tuve un problema a nivel salival, se corrigió ese problema, tiene que disminuir mi tumefacción parotídea. Pero en el Sjögren es recurrente. Luego vuelve a aparecer, vuelve a aparecer, vuelve a aparecer y esa es otra característica. Y el tercer punto es obviamente que el paciente tenga dificultad para poder deglutir los alimentos e incluso tenga que incorporar líquidos para poder deglutir los sólidos. Es decir, ingesta frecuente de líquidos para poder tener la lubricación oral. Si tengo más de 2 preguntas positivas, otro punto para Sjögren. Entonces, ese paciente que tiene más de 2 preguntas positivas en cualquiera de los 2 síntomas, es a ese paciente al que yo voy a continuar analizando. Y así tenemos que los criterios del 2012 eran muy importantes los signos oculares. El Schirmer sigue siendo parte de los criterios actuales. Ya las pruebas de tinción de rosa bengala ya no forman parte, pero para que sepan lo que se hacía antes, la biopsia de glándula salival sigue siendo parte de los criterios.
Miren que anteriormente se utilizaba mucho la determinación de si estaban o no estaban afectadas las glándulas salivales. Se utilizaba la gamografía salival, la serografía parotidia,